Obedecer a los hombres antes que a Dios. Esta es una palabra, una porción de la palabra que marcó mucho mi vida porque me enseñó la importancia de vivir esta palabra y de aplicarla. La importancia de entender que nuestra fe en Jesús nos debe guiar mucho más allá de convertirnos en una entidad o hacer parte de una comunidad local, una iglesia, sino que nosotros debemos día a día, con la manera en que nosotros vivimos, buscar agradar a Dios y no buscar agradar a los hombres. Y es verdaderamente complejo aplicar esta palabra a nuestras vidas porque vivimos en sociedad y el ser humano por naturaleza tiene este anhelo de ser aceptado. Pero nosotros por ningún motivo debemos permitir que nuestro anhelo de ser aceptados nos lleve a negar a Dios delante de los hombres. No lo podemos permitir. Vamos a estudiar esta porción de la palabra. En Hechos capítulo 4 encontramos la historia, la continuación de la historia de cuando Pedro y Juan sanan a este paralítico que estaba sentado enfrente del templo. El paralítico les pidió a ellos dinero, pero ellos no tenían dinero. Y le dijeron, no tengo plata ni oro, mas de lo que tengo te doy, le dijo Pedro. Y este hombre fue sanado. A causa de que este hombre fue sanado y él se levantó y pudo andar sobre sus pies, mucha comunidad y mucho pueblo del que estaba ahí quiso venir y adorar o sí, darle adoración a Pedro y a Juan. Y en medio de esto, Pedro se levanta y da un discurso donde él les habla a esta multitud que está allí acerca de Jesús. Y cuando él les está hablando, es tanta la atención que ellos atraen que los sacerdotes y el concilio en ese tiempo, al ver este alboroto, deciden apresar a los discípulos y le dicen a ellos, ustedes tienen que parar esto que están haciendo, ustedes no pueden seguir hablando de resurrección y no pueden hablar acerca de este Cristo que ustedes predican. Y es verdaderamente muy interesante la respuesta que da Pedro y que da Juan a esta instrucción del hombre. Ellos eran la ley de ese tiempo, ellos eran la autoridad. Y estos varones llenos del Espíritu Santo tienen la autoridad no dada por carne, sino dada por el Espíritu de responder de esta manera tan sabia y tan inteligente como ellos respondieron en este momento. Y esa respuesta la vemos en el capítulo 4, versículo 19 de Hechos. Y nos dice la palabra, mas Pedro y Juan diciéndoles respondieron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estos hombres debieron estar atemorizados en su carne porque estaban recibiendo amenazas. Pero ellos estaban revestidos por el Espíritu. Por tanto, en el mismo Espíritu, hablando a través de la instrucción que el mismo Espíritu les dio, ellos dieron una respuesta de valentía. Y cuando esto pasa, el concilio no tiene en ese momento algo que hacer en contra de ellos. Entonces lo que hacen es, reciben las palabras que les dijeron, no les vamos a hacer caso a ustedes, vamos a hacerle caso a Dios. Ellos nuevamente los amenazan, porque así termina el capítulo 4, diciéndonos cómo ellos, el concilio amenaza y les dice, ustedes no deben predicar a este Jesús. Pero vemos en el capítulo 5 de Hechos que los discípulos no escucharon al hombre. Ellos hicieron acorde a las palabras que ellos hablaron y ellos continuaron predicando el evangelio, y a causa de su predicación muchas señales se hacían. Y vemos cómo nuevamente Pedro y Juan enfrentan a este grupo de sacerdotes y a este concilio. Y ellos van y les dicen en el versículo 28 del libro de Hechos capítulo 5, les dicen, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis a este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y vemos la respuesta de Pedro
Y los apóstoles, que es exactamente la misma respuesta que ellos habían dado en el pasado. Y les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuevamente, dan la misma respuesta. Y este grupo de personas, estos sacerdotes, este concilio, ellos están verdaderamente airados, enfurecidos a causa de lo que los apóstoles están haciendo. Y la única respuesta que ellos dan en este momento es responder con violencia, azotándolos a los apóstoles y nuevamente amenazándoles. Pero vemos que después de que los apóstoles son azotados, el versículo 5 termina diciéndonos que después de que los discípulos fueron azotados y puestos en libertad, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre, haciendo referencia al nombre de Jesús. Y dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Estos varones recibieron la revelación por parte del Espíritu diciendo, tú debes honrar a Dios y debes obedecer a Dios por encima de los hombres. Porque sabemos que la palabra que está escrita en la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo para la instrucción de su iglesia, a fin de que el obrero de Dios sea perfeccionado para toda buena obra. Y nos está diciendo aquí la palabra, es necesario obedecer a Dios. Ellos decidieron obedecer a Dios y no obedecer al hombre, aun cuando esto les fue afrenta para ellos mismos, aun cuando esto hizo que ellos fueran castigados, que fueran azotados, que fueran puestos en medio de muchas situaciones desafortunadas que tú y yo hoy no pasamos. Y ellos decidieron hacerlo. Para mí y para ti es importante este mensaje de recordemos que nuestra tarea es agradar a quien nos ha dado todo. Y es una tarea difícil, porque muchas veces implica negarnos a nosotros mismos, muchas veces implica ser rechazados, muchas veces implica que seamos objeto de burlas, muchas veces implica que tengamos que estar aislados, solos, que tengamos que sentirnos de manera como si no hiciéramos parte de aquí o de allá e incomprendidos. Muchas veces el obedecer a Dios puede verse como perder, como ser derrotado. Pero si tú y yo confiamos en nuestro Padre, sabemos que al final nunca Él nos dejará en vergüenza y que siempre hay un galardón de justicia de verdad para aquel que en Él espera. Dios te bendiga grande y poderosamente. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Mi oración por ti el día de hoy es que Dios te continúe mostrando en qué áreas de tu vida necesitas hacer viva esta palabra, y mi oración también por mí es que esta palabra continúe siendo luz y siendo vida para mí.